Entonces, nosotros estuvimos viendo la clasificación de las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones pueden ser de comportamiento, institucionales y tecnológicas. Estas tres son susceptibles de hacer pruebas de hipótesis. Estas tres clases de ecuaciones tienen parámetros, alfa, beta, etc. Y tienen también la variable aleatoria. Todas estas. Si bien aquí es adicional, en la de comportamiento, en la legal también, y aquí tiene un término que es multiplicativo, un término estocástico. Entonces, de cualquier manera, las ecuaciones de comportamiento nos muestran el comportamiento de los sujetos de una actividad económica ante variaciones de su precio. Las legales son simplemente un efecto de una norma o una ley, en este caso los impuestos en función de los ingresos. Y las tecnológicas son mucho más profundas en el sentido de que se refiere a los modos de producción. Entonces, los modos de producción hacen que las combinaciones de los factores de producción, en este caso, tenga un efecto multiplicativo. Y de ese modo, pues, habíamos ejemplificado distintos productos para hablar de los modos de producción, y en ese sentido, pues, son estas las clases de ecuación. Ahí habíamos quedado, sin más no recuerdo. Estas otras dos clases de ecuaciones, las de identidad y de equilibrio, simplemente son complementarias a estos otros modelos, o a modelos de más de una ecuación, donde expresan una identidad. Por eso se denomina ecuación de identidad. ¿Qué es lo que siempre va a ocurrir? Por eso es ex post. Es decir, si cae el capital del año 2020 que esté, va a ser igual al capital del año anterior, que es el 2019, más la inversión del 2020. Esto siempre va a ocurrir al final del periodo. Entonces es una ecuación de identidad. La otra ecuación es de equilibrio. Esto se formula antes de que, o ex ante, por eso es antes de que se formule el modelo. Y en ese caso vamos a tener que el ingreso es igual al consumo más la inversión. Es decir, que si hubiera 1000 unidades de ingreso, el consumo será 800 y la inversión será el resto, 200, ¿verdad? Entonces, ex ante, eso es lo que estamos proponiendo, que haya un equilibrio. Entonces, a diferencia de las anteriores ecuaciones que se pueden hacer pruebas de hipótesis, estas dos últimas no se pueden hacer pruebas de hipótesis, primero porque no tienen parámetros, si se fijan, segundo porque no tiene la variable aleatoria, y en ese sentido simplemente expresa una relación o ex ante y ex post. Entonces, estas son las 5 clases de ecuaciones en econometría. Ahora veamos la clasificación de las variables. Hay distintas clases de variables en econometría. Tenemos las variables que son endógenas, que son las variables principales del modelo. La solución de un modelo econométrico pasa por la solución de la variable endógena. Las variables endógenas generalmente están al lado izquierdo de del modelo o de las ecuaciones. En este ejemplo, a diferencia de los anteriores ejemplos, tenemos dos ecuaciones. El modelo tiene dos ecuaciones. Entonces hay dos variables endógenas, dos variables principales en este modelo. Lo que está a la derecha de los modelos generalmente se le denomina variables predeterminadas. Y hay dos categorías. Una es la variable exógena, propiamente exógena, por ejemplo, que no depende de ninguna otra variable, que es esta. Y en este ejemplo, en todo el modelo hay una sola variable exógena. Y la otra variable predeterminada es la variable endógena con retardo. Como y sub t es una variable endógena, participa en otra ecuación como una variable predeterminada, pero está rezagada en un periodo. Entonces, esta es una variable predeterminada o endógena con retardo. Las variables predeterminadas son las que explican a las variables endógenas. Las variables predeterminadas son las que, cuando varían en una unidad, quisiéramos saber cuánto varían las variables endógenas. En este caso, por ejemplo, tendríamos que ver que hay dos variables predeterminadas. Si aumentamos una unidad en la inversión, ¿cuánto ha de variar el consumo y cuánto ha de variar el ingreso?
Si aumentamos una unidad del periodo anterior del ingreso, ¿cómo ha de afectar a la variable endógena Y y a la variable endógena C? En este caso, en este ejemplo en particular, estamos viendo que hay una ecuación de comportamiento, cómo se comportan los consumidores ante variaciones de los ingresos, de sus ingresos en el periodo anterior. Y esta es una ecuación de ¿qué? De identidad, ¿no? A ver, ¿cómo era? Es de equilibrio, no es de identidad, no es de equilibrio. Es decir, que siempre va a dar el ingreso igual al consumo más la inversión. Aquí no se aplica directamente el método de mínimos cuadrados en ecuación por ecuación, porque no vamos a tener la solución del modelo. Entonces tendríamos que, en los modelos de dos o más ecuaciones, primero identificar el modelo y segundo, pues aplicar otros métodos. ¿Por qué razón? Porque si se fijan en la ecuación 1, el consumo es variable endógena y en la ecuación 2, la misma variable consumo está como predeterminada. Entonces aquí hay una interdependencia. En el modelo sigue siendo el consumo y el ingreso variables endógenas. Entonces, para solucionar este modelo había que reducir, este se llama modelo estructural. Había que reducir el modelo y va a estar en un modelo de la forma reducida. Al reducir el modelo, lo que vamos a tener es solo variables endógenas al lado izquierdo y las variables exógenas al lado derecho. Y luego tendríamos que identificar y aplicar algún método de estimación y de ese modo vamos a solucionar este modelo. Pero por el momento sabemos que hay variables endógenas, que son las variables principales del modelo, y son variables predeterminadas. Y estas se dividen en dos, son exógenas y en endógenas completadas. Estas dos variables son variables que son observables. Podemos observar el consumo, el ingreso del periodo anterior, la inversión, etcétera, etcétera. En cambio, hay otras variables, como en este caso, la variable U, o en los otros ejemplos hemos añadido la variable U. De tal manera que hace que el modelo sea modelo econométrico, hace que el modelo sea un modelo probabilístico, porque esa variable aleatoria contiene a otras variables que no están en este modelo, ¿no? Explícitamente. Por ejemplo, el consumo actual no solo puede depender del ingreso del periodo anterior, sino también puede depender del ingreso actual. Puede depender también de la riqueza de la familia, de los gustos de los consumidores, del tamaño de la familia, de si son o no deportistas esa familia. En los consumos así va a ser. Y todas esas variables pueden influir sobre el consumo. Por lo tanto, en la variable U es una variable aleatoria. Por eso dice aquí, las variables aleatorias o el término estocástico incluye a otras variables omitidas. Pero no solo eso. ¿Qué tal si esta relación entre el consumo y el ingreso del periodo anterior no es lineal? Entonces U ha de soportar esa mala forma funcional que se estaría asignando a esta relación. Entonces, si hay una forma funcional incorrecta, eso también lo absorbe la variable aleatoria U. ¿Qué pasa si hubiera errores de medición? Errores en las fórmulas o porque transformamos variables con logaritmos o sacamos primeras diferencias, segundas diferencias o ponderamos esas variables. Entonces puede haber errores inclusive en las fórmulas, eso también se incorpora a U. Por eso se denomina variable aleatoria y es no observable. Todo eso es no observable. Entonces la importancia de la variable U es demasiado grande porque sin esta variable U no hubiera modelos econométricos, no hubiera la econometría. Para medir la relación entre dos o más variables o para estimar un modelo de una o de más ecuaciones es necesario estudiar el comportamiento o la distribución de probabilidad de esta variable aleatoria U. Entonces, seguramente en el tema 2 hemos de ver, aunque ya les he mencionado, cómo es su esperanza matemática, su promedio esperado, su varianza esperada y su covarianza esperada. Si se cumple eso, quiere decir que este modelo, cuando estimemos, es buen modelo, ¿verdad? Otra variable no observable son las expectativas o variables expectativas. Obvio, son variables a futuro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la expectativa de que... perdón, voy a
Botando de batería. Ya. ¿Cuál es la expectativa de pasar el curso de econometría 2, de tener buena nota? ¿O cuál es la expectativa de que sean ingenieros comerciales? ¿O cuál es la expectativa de que se casen antes de sus 25 años? Bueno, son expectativas de las personas, pero aquí estamos hablando de expectativas de las variables, que casi es lo mismo, ¿no? ¿Qué expectativa hay de que siga disminuyendo o de que aumente las reservas internacionales netas? ¿Qué expectativa hay de que se dinamice la economía aumentando más ingreso a la economía o haciendo que las familias consuman más, pero inyectándoles más dinero o haciendo más inversiones? Entonces hay expectativas, ¿verdad? Entonces, estas expectativas son variables que se construyen a partir de las variables observables, a partir de las variables endógenas y predeterminadas, y hace que sean complementarias a los modelos. Generalmente es con una ecuación y también se denota por un asterisco, a diferencia de las otras variables. La variable expectativa va a ser, digamos, una expectativa. Va a ser con un asterisco, como si fuera un valor que queremos diferenciar del resto, ¿no? Entonces, en general, hay variables observables, que son endógenas y predeterminadas, y hay variables expectativas y estocásticas que no son observables. Sin la variable aleatoria U no hubiera econometría, no estuviéramos sentados ustedes viendo su computadora, ni yo también viendo mi computadora, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Seguimos entonces. Estuvimos hablando que cuáles son los elementos que constituyen un modelo. Ecuaciones hemos clasificado, las variables hemos clasificado, nos falta clasificar los parámetros. Los parámetros, desde el punto de vista estadístico, no es más que el valor central que caracteriza alguna situación de la población, ¿no? Pero eso es cuando es una sola variable. En este caso, el parámetro mide la relación entre dos variables, pero sigue siendo un valor desconocido, sigue siendo un valor poblacional, un valor teórico si quiere. Entonces, aquí en este modelo hay parámetros alfa y beta. En los otros modelos que hemos visto también alfa y beta, aquí también alfa y beta, aquí A, alfa, beta. O podrían ser de otras letras griegas, según cuál sea la situación. Pero a otros ponen beta 1, beta 2, en fin. Pero cuando se construye un modelo, recién construido el modelo se denomina modelo estructural. Este es un caso de un modelo estructural. Sus parámetros son parámetros estructurales. En los modelos, ya dijimos antes, que tienen dos o más ecuaciones, no se pueden resolver aplicando mínimos cuadrados directamente a cada ecuación. Si no, les dije que había que reducir el modelo. Bueno, es un término econométrico el reducir el modelo, porque nosotros sabemos bien en álgebra que si tenemos un sistema de dos ecuaciones, tendríamos que despejar, ¿no? Despejar las variables importantes. En este caso tendrían que ser C y Y. Y al despejar, reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1 y despejamos cuánto es C. Y de ese modo vamos a tener este resultado. Lo mismo, el resultado de la ecuación 1 reemplazamos en la ecuación 2 y despejamos Y, entonces vamos a tener este valor. En econometría se llama reducir el modelo, simplemente es lo que hemos visto en álgebra. Y al reducir el modelo se llama modelo de la forma reducida. Este es el modelo de la forma reducida, en donde hay algunas características muy importantes. A diferencia del modelo estructural, en el modelo estructural hay, por ejemplo, las variables endógenas están en las otras ecuaciones como variables predeterminadas. Por ejemplo, el ingreso es endógena y está en la otra ecuación como predeterminada, pero no es predeterminada en el modelo, ¿no? Lo mismo acá, el consumo es endógena y está en otra ecuación como si fuera variable predeterminada. Entonces, esto hace que haya problemas econométricos al estimar directamente. Entonces, por esa razón se reduce el modelo. Y al reducir el modelo, solo variables endógenas van a estar al lado izquierdo.
como hemos despejado C al hacer el reemplazo y hemos despejado Y al hacer el reemplazo, seguimos teniendo el modelo con las dos variables endógenas. Y al lado derecho tenemos solo la variable predeterminada, en este caso es Y. Entonces, esa es una gran ventaja, tener un modelo de la forma reducida, porque aquí ya podríamos nosotros aplicar mínimos cuadrados ordinarios a cada una de estas ecuaciones. Pero al aplicar, vamos a tener aquí nuevos parámetros, y estos parámetros se llaman parámetros de la forma reducida, o también se llaman multiplicadores de impacto. Multiplicadores de impacto. Es decir, miden el impacto de la variable exógena sobre la variable endógena en cada una de las ecuaciones, porque aquí hay una sola variable exógena y hay dos variables endógenas. Entonces aquí este beta entre 1 menos beta mide el impacto que tiene el añadir a la economía una unidad de inversión sobre el consumo. Entonces aquí es el impacto sobre el ingreso igual de añadir una unidad de inversión a la economía. Y este valor 1 entre 1 menos beta es el multiplicador de impacto. ¿Qué impacto tiene entonces la inversión sobre el consumo y la inversión sobre el ingreso? Entonces, los parámetros de la forma reducida están conformados por operaciones de los parámetros estructurales. Beta es un parámetro estructural, 1 menos beta también. Aquí alfa entre 1 menos beta igual. Entonces podríamos ordenar aquí y hacer esto que sea más sencillo. Digamos, este sea pi 1, 1, este valor pi 1, 2, y este va a ser C sub t igual pi 1, 1 más pi 1, 2, pi. Y este va a ser un nuevo término estocástico. Ya no va a ser U, va a ser B. B de entilabial, y que va a ser igual a 1 menos beta por U. Entonces tenemos una ecuación, simplemente, donde tenemos un modelo de la forma reducida en su primera ecuación, que podemos aplicar mínimos cuadrados. Lo mismo acá, mínimos cuadrados ordinarios podríamos aplicar, pero a nosotros no nos interesa tanto estimar los parámetros de la forma reducida. Lo que nos interesa es conocer y estimar los parámetros estructurales. Entonces hay distintos métodos econométricos para poder solucionar estos modelos. ¿Alguna pregunta o comentario? A ver, decíamos que la economía, o mejor la econometría, lo que hace también es medir el impacto de una variable sobre otra. Se refiere justamente a esta, o a este también mide el impacto del ingreso sobre el consumo. Pero como es un modelo de dos ecuaciones, están interrelacionadas todas estas variables, entonces no se puede aplicar directamente mínimos cuadrados acá, ¿no? Sino que hay que reducir. Y luego seguramente hemos de aplicar algún método de estimación y de ese modo hemos de tener el resultado del modelo estructural estimado. Hay distintos métodos de estimación. A veces hay un capítulo entero o un libro entero de puros métodos de estimación para distintos modelos econométricos, ya sean de una sola ecuación o de más de una ecuación. Entonces, aquí hay lo primero, que es mínimos cuadrados ordinarios. Aquí solo vamos a conocer, no vamos a referirnos en detalle a cada uno de ellos. Simplemente vamos a hacer saber que hay muchos métodos de estimación para modelos econométricos. Entre los más utilizados y más conocidos es el de mínimos cuadrados ordinarios, en donde se minimiza, se eleva al cuadrado los residuos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada método nos dice acerca de cuál es la fórmula para hacer la estimación del modelo o de los parámetros mismos, ¿no? ¿Cómo son esos valores? Si el modelo también es de una sola ecuación, podemos aplicar máximo verosimilitud, pero esto se aplica siempre y cuando el término estocástico, o más bien la variable aleatoria, se aproxime a una distribución normal, ¿no? Pues bajo el supuesto de que se aproxima a una distribución normal, mejor si tuviera distribución normal, entonces este método es mucho mejor que este otro. Pero también este método de máximo verosimilitud se aplica a modelos que son no lineales, cosa que en mínimos cuadrados no ocurre, ¿no?
Después hay otro método que se llama mínimos cuadrados generalizados, que es el mismo mínimos cuadrados. Es decir, si tuviéramos un modelo econométrico, por ejemplo, podría ser, voy a revisar algún modelo, este modelo, el consumo en función del ingreso. Si este modelo tuviera algún problema econométrico, nosotros vamos a transformar este modelo. Al transformar hemos de ponderar por un valor todo el modelo. Y al ponderar va a ser un modelo ponderado. Y a ese modelo ponderado, si aplicamos mínimos cuadrados ordinarios, entonces vamos a tener parámetros por mínimos cuadrados ponderados. Es decir, a todo el proceso se denomina mínimos cuadrados ponderados. Pero si es un modelo lineal general, va a ser mínimos cuadrados generalizados. Entonces, eso se refiere básicamente, en un sentido muy amplio, mínimos cuadrados generalizados. Después, si tenemos modelos de dos o más ecuaciones, se pueden aplicar mínimos cuadrados en dos etapas, mínimos cuadrados también en tres etapas. Si se tienen modelos multiecuacionales, también podemos aplicar mínimos cuadrados indirectos. Después hay otros métodos muy interesantes, que son el método de varianzas, llaman, o en este caso hemos llamado razón mínima de varianzas, ¿no? De hecho, si tenemos el modelo lineal simple, un modelo sencillo, podríamos aplicar mínimos cuadrados ordinarios o máximo verosimilitud con la restricción respectiva, o también razón mínima de varianzas, porque el resultado va a ser el mismo. Entonces, solo que va a estar la fórmula en términos de varianzas de los valores de las variables que participan en el modelo. Un método que ha sido también desarrollado, todos estos métodos han sido desarrollados entre los años 30 y los años 50, uno que otro el 52, el 53 hasta el 56. Este método de variables instrumentales consiste en reemplazar una variable por otra variable que esté altamente correlacionada y que no tenga problemas de colinealidad con el término estocástico. Entonces, está muy de moda este método de variables instrumentales porque ha aparecido desde hace unos 10 años el problema de endogeneidad, ¿no? Donde la variable endógena está incorporada como con el nombre de otra variable como si fuera explicativa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado acá y conocer bien la teoría económica. Y por eso se llama variable instrumental, pero también tiene otro sentido. Después hay modelos donde hay sistemas de ecuaciones con dinámica, es decir, modelos dinámicos, y se aplica el método generalizado de momentos, o método de momentos también se llama, en donde se aplican estos métodos. Entonces, en general, nosotros quisiéramos saber en qué consisten cada uno de estos métodos. Hay temas completos en los libros que les he mencionado. En Johnston y Dinardo, por ejemplo, el libro se denomina Métodos de Econometría. Y hay un capítulo exclusivo para dos métodos. Sin embargo, hay también apéndices que nos dicen en qué consiste cada uno de estos métodos. Y a veces también existen apéndices al final de cada capítulo o al final del libro, en donde están estos métodos. Aquí lo único que nos interesa, insisto, es conocer qué métodos existen, métodos econométricos, para estimar los modelos econométricos. Bien, si alguien desea hacer alguna aplicación en econometría, entonces puede buscar en los libros que les he mencionado, ¿no? Por ejemplo, aquí está el de Bujarati, está el de Kramer y está el de Green. No, Kramer no se ha dado, estado de Johnston y Dinardo. En general, cualquier libro de econometría nos presenta distintas aplicaciones de la econometría, ya sea a modo de ejemplo, además ya sea con datos reales o con datos ficticios, de tal manera que todas son aplicaciones de la econometría. Es más, hay algunos libros que son plenamente de econometría aplicada, entonces ahí ya, bueno, está de más decir qué es, ¿no? Las aplicaciones de econometría también se pueden ver en distintas partes.
Cuando hablamos al inicio del origen de la econometría, hablamos de la sociedad de econometría. Hoy en día sigue existiendo esta sociedad de econometría. Entonces ustedes entran a su portal y van a ver los trabajos desde un inicio hasta ahora. Pero las sociedades más importantes de econometría están en Estados Unidos y en Inglaterra. Sin embargo, muchos países tienen sus sociedades de econometría también. Sin andar lejos, puede tener Holanda o puede tener España o tiene México, etcétera, etcétera. Entonces, entran al portal de cualquiera de estas sociedades de econometría, existen aplicaciones de econometría. En el mundo entero hay centros de investigación de grandes instituciones transnacionales o instituciones que tienen bastante información, pero también hacen bastante investigación. Y en este caso, pues el Banco Mundial podría ser, que tiene investigaciones donde se aplican econometría. Lo mismo el Fondo Monetario Internacional en términos financieros, o el tema de comercio, la OCDE también, o aquí he puesto en particular el BBVA, ¿no? Que es el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Este banco es importante, con sede en España, porque desde los años 90 ha habido una transformación de los sistemas de pensiones, ¿no? De sistemas de pensiones que eran públicos a sistemas de pensiones privados. Y en la gran mayoría de los países en Sudamérica, como en Europa del Este, han ido ganando las licitaciones el Banco Bilbao Argentaria. Entonces es un poderoso banco. Como siempre se va a pagar salarios y siempre se va a descontar de los salarios para la seguridad social, en este caso a largo plazo. Entonces ellos son los que ganan las famosas comisiones, ellos son los que dicen cuánto se ha acumulado, etcétera, etcétera. Hoy en día el gobierno no puede deshacerse de esas dos instituciones que son las que administran el sistema de pensiones, ¿no? En realidad hay supuestamente, de acuerdo a ley, hay un solo sistema de pensiones, sistema público de pensiones. Pero ustedes conocen que hay dos, ¿no? El futuro de Bolivia y el otro más, que ambos en algún momento han sido de una sola institución. Entonces, este Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, como hace inversiones, recibe aportes, administra las jubilaciones, etcétera, etcétera, y además hace funcionar gran parte de los mercados de valores con esos dineros, que así los permiten y están los contratos con los distintos países, entonces hacen investigaciones. Y si ustedes entran a ese banco, van a ver que hay muchas investigaciones donde se aplica la econometría. En Latinoamérica, la CEPAL es una institución muy importante, es la Comisión Económica para América Latina, donde también hay investigaciones a nivel de Latinoamérica, en donde se aplica la econometría. Y así podríamos ir enumerando muchas otras instituciones, ¿no? Contienen sus centros de investigación, incluso algunos otros grupos latinoamericanos, donde hay integración de algunos países, ¿no? El Mercosur, por ejemplo, también podría tener, o el CAN, la Comunidad Andina de Naciones, y así sucesivamente, ¿no? Y todas esas instituciones hacen investigación utilizando econometría. Después, en casi todas las universidades del mundo, donde existen las carreras de economía en particular, hay centros de investigación. Aquí pude haber puesto otras universidades, las más principales, donde es realmente el boom de la economía, como la Cambridge o la London School de Inglaterra, que tienen sus sedes en Inglaterra y también tienen sus sucursales en Estados Unidos, ¿no? O como esta universidad, también la MIT, Massachusetts Institute of Technology, de donde han salido varios premios Nobel, que es en Estados Unidos. Entonces, en estas universidades tienen sus centros de investigación. Entonces entran ustedes, centro de investigación, toda universidad tiene un centro de investigación, y entran a la carrera de economía generalmente, o a la facultad de economía, y ahí van a ver los distintos trabajos de investigación que realiza, y la gran mayoría utiliza econometría. Después la UAM.
Bueno, aquí se pueden confundir los que conocen universidades. Por ejemplo, aquí podría ser la Universidad Autónoma de México. Pero en este caso, esta es la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Pues tienen la misma sigla. Entonces, en España hay muchas universidades donde enseñan economía. Es más, la econometría en una de esas universidades es llevada muy bien a cabo desde los años 2004, 2005 más o menos, en donde ha habido una Fundación Lawrence Klein, que ha apoyado a esa universidad para que tengan el conocimiento y la aplicación de la econometría. Y esa universidad ha irradiado a las otras universidades de España y realmente han tenido un muy buen éxito. Y como hay muchas licitaciones a nivel internacional, particularmente dentro de la Comunidad Europea, entonces las universidades españolas se han presentado a esas licitaciones para realizar distintas investigaciones. Y de ese modo, pues España ha tenido un buen repunte acerca de las aplicaciones en econometría en la Unión Europea. Entonces aquí podemos utilizar la Universidad de Barcelona, por ejemplo, y hay muchas otras que son muy buenas en enseñanza en economía. Pero si quieren aprender bien economía y comercio, etcétera, pueden irse a Inglaterra. Inglaterra es lo máximo para economía. Otro país que tiene muchas universidades muy importantes y entre ellas es la UNAM, es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? La UNAM, donde pueden ingresar a su portal de esta universidad y pueden se van a encontrar con bastantes aplicaciones de econometría. O viéndonos más cerca, Argentina, digamos, la UBA, la Universidad de Buenos Aires se llama. Ahí también enseñan economía y hay muchas aplicaciones en su centro de investigación. A ver, hay una universidad que es la Torcuato Di Tella que tiene relación con la Universidad Mayor de San Simón, con la carrera de economía. Es más, hay como 2 catedráticos en San Simón que han ido a la Universidad, Argentina, a esa universidad, ¿no? Torcuato Di Tella. Y bueno, hay muchas aplicaciones muy interesantes en esa universidad. Bueno, Chile está ligado a Inglaterra, entonces aquí hay otras universidades. Hay 2 universidades que siempre están en pugna, la pública y la privada. La pública se llama Universidad de Chile, o la U de Chile también se llama, y la privada se llama U Católica de Chile, ¿no? Aunque la pública es nombre nomás pública porque se tiene que pagar, no es como acá que es gratis, que es pública y todo paga el Estado, no, allá se paga el estudiante casi un 80% de lo que es el costo en una universidad privada. Entonces hay una gran controversia. Pero aquí lo que nos interesa es las aplicaciones de la econometría. Chile es muy buen país para estudiar economía y sobre todo ingeniería comercial. Uno de los primeros países, ya desde los años 30 del siglo anterior, que han estado enseñando ingeniería comercial, es justamente Chile, ¿no? Los 4 años los primeros 4 años enseñan exactamente igual, el primer año, el segundo, y el cuarto año, a los que van a hacer en el quinto año la mención en economía o la mención en ingeniería comercial. Entonces, es igual la formación. Pero ahora están con el tema de la negociación, que es muy interesante, que es también es un poco de ingeniería comercial también la negociación, solo que en este caso es la negociación para un nivel nacional e internacional. Pero de todas maneras, aquí en esta universidad o en la U de Chile, pues los ingenieros comerciales son mucho más antiguos que los que se han generado en el resto de Latinoamérica. Pero como les digo, si ustedes pueden ingresar a ese portal, van a ver cuál es su malla curricular y van a ver que es exactamente como les dije. Pero nos interesan las aplicaciones de la econometría. Es más, en ingeniería comercial hasta hace unos años atrás no se llevaba econometría, por lo menos que yo sepa, hace unos 10 o 15 años atrás.
porque esa es exclusividad de los economistas, ¿no? Entonces, los que llevaban la mención economía, que era el último año, para que sean economistas, sí llevaban econometría. Pero ahora creo que llevan econometría. Entonces, no estamos lejos de lo que estamos avanzando en ingeniería comercial. Y así podemos poner otras universidades más, por ejemplo, en Perú, la Universidad del Pacífico o la Universidad de San Marcos de Lima, Perú, y así sucesivamente, ¿no? Muchas universidades. Pero ahora les damos mayor importancia. ¿Por qué es importante estudiar economía o ingeniería comercial en Chile? Porque tiene mucha relación con las universidades de Inglaterra. Ustedes saben que hemos perdido la guerra del Pacífico contra los chilenos, lo cual no es tan cierto, aunque ellos son propietarios de las tierras que nos han arrebatado. Entonces, en esa época eran los ingleses los que los han apoyado suficientemente a los chilenos para que puedan apropiarse de nuestras tierras y bueno, que los chilenos puedan negociar el salitre de forma más directa a los ingleses, ¿no? Y bueno, su relación es muy grande con ellos. Gran parte de Valparaíso, por ejemplo, si ustedes van a ver, parece Inglaterra, las casas, las construcciones y todo eso. El mismo Santiago de Chile es así. Y bueno, no se olviden que en la Guerra de las Malvinas también, cuando Argentina quiso recuperar las Islas Malvinas, pues la base militar de Inglaterra estaba asentada en Chile. Entonces vean cómo son sus relaciones. Entonces las relaciones académicas que tienen son bastante fuertes. Gran parte de los grandes economistas en Chile estudian justamente en Inglaterra por esa relación, o tienen maestrías o tienen doctorados, que es muy interesante también. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Chile a estudiar algún posgrado, háganlo y bueno, les va a ir excelentemente bien. Yo diría que son mejores, es una de las mejores en Latinoamérica, inclusive mejor que en México, ¿no? Medianamente mejor, pero es la mejor. Ah, bueno, si pueden ir a Inglaterra mejor. Y bueno, nosotros estamos muy atrasados como Facultad de Economía, ¿no? Porque la UPB, por ejemplo, que su carrera de economía es bastante pequeña, tiene su relación con la London School de Inglaterra. Y en este momento deben tener como 4 o 5 estudiantes que han ido por intercambio y además algunos ya están trabajando allá y están haciendo esta relación académica, la UPB de Cochabamba y de La Paz con esa universidad. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Estamos más preocupados de otras cosas que hacer más academia, ¿no? Pero bueno, nos interesa simplemente las aplicaciones de la econometría. Disculpen que me haya extendido. En nuestro país, pues, hay muchas otras instituciones. Aquí solo voy a nombrar algunas. El Banco Central de Bolivia hace una especie de reuniones anuales para que muestren muchos investigadores lo que hacen de la aplicación de la econometría. Un 90-95% de los trabajos que presentan son trabajos de aplicación de la econometría. Entonces pueden entrar al portal del Banco Central de Bolivia y pueden ver los años anteriores, quiénes han presentado, qué habían presentado como trabajos de investigación y casi en todos los casos son aplicaciones en la econometría. Una institución que depende del Estado es la Unidad de Análisis de Política Económica y Social, UDAPE. Es más, este presidente Arce ha trabajado en UDAPE antes de ser el ministro de Economía en la gestión del MAS, ¿no? Ellos eran los que proporcionaban información al MAS para que, bueno, puedan crecer más, ¿no? Tiene su mérito en ese sentido. Pero en estas dos instituciones hay un pool de economistas que tienen maestría o un buen nivel de maestría, un buen nivel de doctorado en economía particularmente. Y son los que definen, en este caso, algunas propuestas de política económica para el país, ¿no? Y el Banco Central de Política Monetaria. Pero bueno, aquí ahora es de cualquier problema que haya, digamos, un problema de los que son minusválidos. Entonces hay un grupo de economistas y hay un grupo también de los que ayudan a hacer toda la parte
de recopilación de datos y otros aspectos más, que los contratan temporalmente para que analicen qué pasa con este problema, con el problema de los transportistas, con el problema de los ingresos, etc. Y utilizan generalmente la econometría. Bueno, esos trabajos no están acá, esos que les dije los últimos. Después en las universidades del país, de la UNSA, la Universidad Mayor de San Andrés, o en Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, o las dos públicas que están aquí, la Universidad Católica Boliviana en La Paz, que dan economía, y también hay ahora ingeniería. Y lo mismo hay en la UPB, ingeniería económica, ingeniería comercial, ingeniería financiera. Entonces, tienen sus centros de investigación, sus tesistas también hacen bastantes trabajos de investigación utilizando econometría. En nuestra universidad, pues hay el IEC, que es el Instituto de Estudios Socioeconómicos, y tenemos un conjunto de investigadores, docentes, y hay auxiliares de docencia también que se forman para investigadores. Ahí últimamente hay buenos trabajos de investigación aplicando la econometría. Después en los talleres de tesis, tanto de economía, de ingeniería financiera y de ingeniería comercial, hay también trabajos donde se utiliza econometría. Entonces, si ustedes quieren hacer alguna investigación, algún trabajo, pues ahí tienen distintas fuentes de información. Ustedes podrían copiarse toda la metodología y utilizar los datos de Bolivia o de algún país o de un grupo de países o tal vez de algún municipio y así sucesivamente, ¿no? Pero de algún departamento. ¿Alguna pregunta o comentario? Licenciado, Diga usted. ¿y qué más o menos se busca como un ejemplo para la aplicación de la econometría? ¿Un ejemplo nos podría dar? A ver, para la aplicación de la econometría, ese es el ejemplo sencillo que habíamos visto en la metodología de Bujarati, por ejemplo, ¿no? Del consumo y el ingreso, un ejemplo bastante importante en donde está casi toda la aplicación de la econometría, casi, en realidad hay limitaciones, pero ese es el consumo en función del ingreso, podría ser, ¿no? Para determinar o para estimar el modelo de la relación entre esas dos variables o estimar los parámetros y conocer, pues, cuál es la propensión marginal a consumir desde el punto de vista económico, ¿no? Ese es el ejemplo más sencillo por el momento, porque después hay modelos econométricos que realmente son muy complejos, ¿no? Pero de todas maneras, como les dije también en algún momento al inicio de la primera clase, de que es muy amplio lo de la econometría. Incluso el libro de Gujarati se queda un poco corto al respecto. Por eso hay también la econometría especializada, algunos libros que nos propone el mismo Gujarati, que bueno, había que ingresar bastante. Y bueno, yo no puedo dar un ejemplo más que el que hemos avanzado, que está en detalle en gran parte de lo que hace la econometría en su metodología para aplicar la econometría, ¿no? A ver. Los modelos se pueden clasificar de dos maneras también, los modelos econométricos, según el tipo de datos. Hemos dicho que hay dos tipos de información, de corte transversal y de series de tiempo. Entonces, cuando un modelo tiene solo datos de corte transversal, que así van a ser, son modelos de corte transversal. Y si tiene datos de series de tiempo, solamente son modelos de series de tiempo. Por ejemplo, a ver, aquí tenemos la cantidad demandada en función del precio. Y hemos dicho que si es el subíndice I, son datos de corte transversal. Y aquí tenemos el subíndice T, entonces son datos de series de tiempo. Entonces, este modelo dijimos que es un modelo de corte transversal y este modelo podría ser un modelo de series de tiempo, según esa clasificación. Pero también cuando hemos clasificado, a ver, tendríamos aquí la mejor clasificación cuando hemos hablado de los tipos de información que existen, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos dicho el consumo son del ingreso, pero hay individuos y hay tiempo. Entonces, este es un modelo de datos en panel.
porque está manejando conjuntamente datos de corte transversal y datos de series de tiempo por sus subíndices I, T. Pero está midiendo la misma relación entre el consumo y el ingreso, solo que son varios individuos y distintos periodos de tiempo. Tal vez aquí había que actualizar un poco, ¿no? Porque esto lo he obtenido de un libro y aquí los tipos de datos, dice, pero son dos tipos de datos, transversales y series de tiempo. Entonces son modelos de corte transversal y modelos de series de tiempo. Y hoy en día está de moda los modelos de datos en panel, ¿no? Ya les dije que en los cursos de doctorado en economía generalmente, si no hacen datos en panel, pues nada que ver, ¿verdad? Entonces, es otra situación. También los modelos econométricos se pueden dividir según el momento en el tiempo. Pueden ser estáticos o pueden ser dinámicos. Entonces veamos los ejemplos. Los estáticos pueden ser de corte transversal o de series de tiempo. Aquí está, ¿no? Este es de corte transversal y este es de series de tiempo. Este es en un solo momento en el tiempo. Si bien aquí hay distintos periodos de tiempo, pero no hay dinámica. Todos son T. En cambio, en un modelo, en este modelo que expresamos, aquí es suficiente que haya una variable o más variables que tengan uno o más rezagos, como en este caso, y es sub t-1, son modelos dinámicos. Este ya es un modelo dinámico. No sé si ustedes se han dado cuenta, aquí este modelo lo he presentado después aquí, pero este modelo es estático, porque todas las variables están en el periodo de tiempo t, y no tiene rezago ninguna variable. Aquí, en cambio, tiene la variable y sub t un rezago. Entonces, es un modelo dinámico. Y esa es otra clasificación. Aquí, modelos estáticos, cuando el subíndice I hace referencia al mismo momento del tiempo o al mismo individuo económico, tanto para la endógena como para las otras variables explicativas. Pero también puede ser T, como les he explicado. Y los modelos dinámicos, cuando están involucradas todas las variables en diferentes puntos del tiempo. Así, si estoy analizando una variable endógena consumo, utilizaré como variable explicativa la renta de ese mismo periodo, pero también podría utilizar la renta del año pasado, lo que hemos mostrado, ya que mis decisiones de compra las tomaré en función de lo que se pueda ahorrar, T menos S. O sea, el ahorro de distintos periodos. Después, los modelos econométricos también tienen otra forma de clasificación, según cuántas variables endógenas tiene. Si el modelo tiene una sola variable endógena, entonces es un modelo de una sola ecuación. Por tanto, se denomina modelos uniecuacionales. Si el modelo tiene dos o más variables endógenas, entonces habrá dos o más ecuaciones. Por lo tanto, el modelo podría ser modelos multiecuacionales. Bien, ¿cuál es la utilidad de un modelo econométrico? A ver, aquí está hablando en otros términos simplemente porque esto ya hemos hablado. A ver, ¿cuándo hemos hablado? Cuando hemos empezado con la introducción, cuando hablamos del origen de la econometría y un poco de la historia, dijimos que la econometría sirve para hacer la estimación y hacer la predicción, o lo que llaman pronóstico. Y dijimos también, bueno, el año 73 ha habido un gran problema en las bolsas de valores y han echado la culpa a la econometría y han dicho de que las predicciones que han hecho estos economistas utilizando econometría no sirven para nada. Y estos son tecnócratas que nos han hecho perder nuestras casas, nuestras inversiones, etcétera, etcétera. Y bueno, ha perdido credibilidad tanto la econometría y sobre todo la econometría, la economía como la econometría. Y de ese modo, pues ha habido una recuperación de la econometría para hacer mejores pronósticos. Pero esto de modelos VAR, modelos ARIMA y series de tiempo ya no es de exclusividad de los economistas, ¿no? Otras ciencias también utilizan estos modelos para hacer pronósticos. Pero esto es lo que ha salvado a la econometría, ¿no? Aunque todo es relativo en la vida, porque lo que estamos diciendo aquí, la econometría ha perdido mucho cuando no se podían hacer buenas predicciones, ¿no? Y aquí está ganando otra vez espacio la econometría. A ver, cuando ha habido el problema de el inmobiliario en México,
particularmente y en Estados Unidos, ha afectado a la bolsa de valores y también han culpado a la econometría que no ha hecho buenos pronósticos. En este momento, en la China, hay un conglomerado de inversionistas para temas de edificaciones. Pero esto de la pandemia les ha llevado a un gran problema. No han estado construyendo, como se han prestado mucho dinero. A ver cuántas veces nuestro PIB. Solo una empresa en Chile, lo digo en la China, debe tener alrededor de, a ver, su inversión es de 500.000 millones de dólares. Ya pueden darse cuenta cuántas veces es nuestra economía. Nuestra economía está bordeando los 30.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, unas casi 16 o 17 veces más nuestro PIB de que producimos en un año, esa empresa maneja ese dinero en China. Pero ahora están en problemas financieros porque no están pudiendo pagar ni los intereses. Entonces están bajando sus valores de esa empresa, en realidad gran empresa, un gran conglomerado en la China, y están bajando sus valores en el mercado de valores, precisamente por ese incumplimiento del no pago de los intereses. ¿Qué harán? No sé, pero si hasta diciembre arreglan bien las cosas, no va a haber ningún problema en la China respecto a esta recesión que tiene, a causa de esta gran empresa. Imagínense, 500.000 millones de dólares tiene en su cartera esta empresa. Es un gigante, un gigante. Entonces, el problema mayor aquí es de que hay pronósticos financieros. Y están pronosticando ya los econometristas en realidad, o los investigadores financieros, de que puede caer la China en un grave problema financiero. Y las bolsas de valores también en ese sentido y puede afectar a nivel mundial, ¿no? Ese es un escenario. El otro escenario dicen que hasta el fin de año, que es diciembre, si no arreglan adecuadamente sus cuentas o sus finanzas, este gran conglomerado que es una sola empresa, una gran empresa en la China, y también están las otras empresas que son medianas y pequeñas, entonces puede haber una cierta estabilidad, o sea, es decir, que momentáneamente si dan algunas soluciones. ¿Cómo están haciendo eso? Utilizando econometría, ¿no? Están viendo los escenarios, un escenario, el peor escenario, el mejor escenario y un escenario más o menos. Entonces hay que tener cuidado, que es lo que pasa en China, ¿no? Porque si estornuda China nos va a afectar también a nosotros. Pero aquí hemos hablado básicamente de la estimación y de hacer los pronósticos. Entonces también hemos hablado de eso mismo cuando hemos hablado del papel de la econometría y les he preguntado a ustedes, ¿qué hicieran ustedes si supieran econometría? Van a estimar los modelos y también pueden predecir. Pero también para estimar el modelo pueden ustedes como econometristas especificar un modelo, formular un modelo, es decir, ahora formular un modelo estructural, ¿verdad? Para medir las relaciones entre las variables. Y luego si ustedes hicieran la estimación, esa estimación es buena, es mala, es regular, entonces hay que verificar. Les dije que tienen que verificar de acuerdo a la teoría económica, de acuerdo a los test estadísticos y de acuerdo a los test econométricos. Si eso es así, esa estimación está bien. Entonces, aquí también hemos hablado de lo mismo, de la metodología de la econometría clásica, y también hemos hablado al lado de la econometría de series de tiempo que nos requería la teoría económica y son 4 pasos de acuerdo a Box-Jenkins. Entonces, aquí es más fácil comprender este tema que dice análisis estructural y la predicción. O sea, ¿para qué vamos a hacer? ¿Por qué es útil el modelo econométrico? Para hacer un análisis estructurales. Va a cuantificar las relaciones que hay en el periodo analizado entre distintas variables. ¿A través de qué? Del signo y del valor que tengan los parámetros. Si es signo positivo o negativo, según que dice la teoría. Es decir, sirve para conocer cómo incide en la variable endógena la variación de las variables explicativas, ¿no? Y así es.
En realidad nos sigue diciendo de la relación de dos variables o más variables, del impacto de una variable sobre otra, sigue lo mismo. Eso es lo que vamos a estimar. O vamos a poder predecir o hacer pronósticos. Damos unos valores a futuro para las variables explicativas y conociendo la expresión matemática que relaciona las variables explicativas y la variable endógena, es posible predecir los valores que tomará a futuro la variable objeto de estudio. Esto es para la econometría clásica, ¿no? Porque nosotros dijimos que en la econometría de series de tiempo podíamos hacer predicciones de la misma variable con los datos pasados de la misma variable. O sea, no necesitamos ni teoría económica, necesitamos solo datos. Cuantos más datos pasados conozcamos, vamos a hacer mejores pronósticos. Entonces, acá falta también eso. Pero la econometría también nos puede hacer medir las políticas económicas que existen o algún impacto, podemos medir de algún, digamos, el impacto de haber construido los hospitales o el impacto de haber construido los puentes o las carreteras, ¿no? Entonces, eso también nos puede permitir la econometría. Pero lo que vamos a avanzar no ha de ser tanto como para que hagamos eso, ¿no? Porque ya les dije que va a faltar tiempo. Bien. Les he dado un poco para la lectura de la econometría. Les voy a dar una práctica para este tema de introducción de la econometría. Pueden estar leyendo. Y también les voy a decir que me presenten algo sobre las variables expectativas y qué aplicación tienen. Y bueno, podemos ver un modelo econométrico o un premio Nobel también. Seguramente en la siguiente clase podríamos ver esto, o les voy a asignar, eso lo voy a ver. Vamos a hacer una especie de prácticas acá. Y con eso habríamos concluido ahora, ¿no? Esto todavía no vamos a hablar, veremos cómo lo desarrollamos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Uy, varios no habían entrado al curso, qué pena.